$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otra edición de Hagamos un Trueque. Y pues les damos la bienvenida. Esperemos que estén conectados de muchas partes de México y del mundo. Le damos la bienvenida al maestro Adrián González, que como siempre viene a darnos una actualización en los principales temas de aduana americana, en este caso de 2024. Bienvenido, maestro. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Cómo has Bien, estado? gracias. Muy bien, cerrando los trueques de febrero, por eso me ven todavía de corazones, pero ya Claro. ya muy pronto vamos a marzo. Muy bien, bueno, pues si me permiten, voy a presentar la semblanza del maestro Adrián. Él es Licensed U.S. Custom Broker, que es agente aduanal de los Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia, posee un MBA de EGADE Business School y licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. Es licenciado en Comercio Exterior por el TEC de Monterrey, maestro en Administración, cuenta con una amplia experiencia como consultor, principalmente con TMEC en cursos dirigidos a ejecutivos de comercio exterior, entre los que destacan Import-Export, A Complete Guide to the United States Customs Regulations y Customs Brokers Examination Preparation Course. Y de agente aduanal, es agente aduanal de Estados Unidos, y pues le damos la bienvenida y le dejamos el micrófono. Ya saben que les agradecemos sus preguntas a través del chat que le quieran hacer al maestro Adrián, y al finalizar su ponencia, bueno, procedemos a las preguntas y respuestas. Adelante. Gracias, Guadalupe. Gracias a ti, a todo el equipo de TLC. Les deseo a todos, bueno, si no los había visto antes, un excelente inicio de año, aunque bueno, ya estamos ya en casi marzo, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para los buenos deseos. Y es un gusto estar con ustedes. Déjenme, empiezo aquí a compartir mi pantalla. Díganme si la pueden ver. Aquí también tengo el Sí, chat y el ya la Q&A. vemos. Ok, Si alguien quiere dejar mensaje. Entonces, bueno, les traigo, bueno, con listo. gusto, con mucho gusto, una actualización en lo que estamos viendo en la aduana de los Estados Unidos y política comercial de los Estados Unidos. Ya saben que, bueno, a mí me gusta mucho compartirles estos temas, también conversarlo con ustedes, pero bueno, sabemos que todos los temas, como siempre he comentado, pues son amplios, ¿no? Casi de cada tema podemos hacer un seminario completo, y por eso siempre les dejo mis datos, por si quieren tener alguna pregunta, comentario, quieren algún detalle adicional, algo están viendo que me quieran platicar, por favor, con toda confianza. Y también, bueno, esta presentación se las vamos a mandar para que pues la tengan, ¿no? Digo, entonces no se preocupen por screenshots y demás, o notas de temas que estén aquí. Pues esta presentación ya saben que yo siempre las hago con la intención de compartirlas, ¿no? No me las quedo, siempre las compartimos, y ya saben también que, bueno, me encanta estar en contacto con ustedes. Entonces, si se pueden, si ya están en contacto conmigo, gracias, mándenme un mensaje, un comentario. Siempre me gusta estar en contacto con ustedes, y si no, pues me encantaría que nos sigamos viendo en LinkedIn. Por supuesto, aquí les dejo el código QR, del cual me pueden agregar. Y también, pues, ojalá que estemos también en redes sociales, ¿no? Ya también nosotros tenemos Twitter, bueno, ahora X, Facebook, tenemos nuestro boletín también semanal que estamos publicando. El tema de hoy hablamos de BYD, ¿no? La empresa china de vehículos eléctricos que está haciendo temblar a las armadoras legacy
Tesla, GM, Stellantis, Ford. Entonces, bueno, esta empresa china está haciendo temblar a las marcas de siempre, por así decirlo, las marcas legacy. Es el tema que hablamos en este boletín. Entonces, está muy interesante esos temas. También vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Y aquí en este Linktree, con este código QR, pueden entrar al Linktree digamos, a los diferentes ligas que tenemos y se pueden suscribir a nuestros diferentes medios. Pues me encantaría verlos ahí, también recibir su feedback, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, hablamos como siempre de la política comercial de Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo está evolucionando? Realmente no vemos una evolución significativa de lo que ya vimos el año pasado. Sí, definitivamente estamos viendo una evolución muy marcada de los últimos años, hablando, digamos, de los últimos 10 años más o menos. Hemos visto ya una marcada diferencia entre la política comercial de los Estados Unidos. William Jane Burns, director de la CIA, en un reciente artículo, pues yo creo que sigue comentando y siguen estos altos funcionarios, perdón, comunicando cuál es, digamos, el sentir o la intención de los Estados Unidos. Naturalmente, seguimos hablando de esto y seguiremos hablando naturalmente de la competencia entre Estados Unidos y China. Realmente el aspecto geopolítico, recientemente, bueno, he tratado de comentar más cómo es importante desde mi punto de vista que todos nos estemos documentando más en el ambiente geopolítico y en el entorno geopolítico del mundo, ¿no? Porque naturalmente estamos viendo que la geopolítica cada vez más influencia en los temas de comercio exterior. Esto no era tanto el caso antes, ¿eh? Pero ahora sí. Ahora vemos que la geopolítica o esta interacción entre países, gobiernos y políticas, geografías, demografías, eso está cada vez más entrelazada con lo que es el comercio exterior. Entonces, vale la pena estar informado, siempre ha valido la pena, pero ahora mucho más en aspectos geopolíticos. Y lo digo porque naturalmente la competencia entre Estados Unidos y China seguirá siendo un parámetro y un factor fundamental en el comercio exterior. Y eso naturalmente, a final de cuentas, nos impacta a nosotros, ¿no? Y con nosotros como buenos ejecutivos, pues tenemos que estar listos, comunicar a nuestro corporativo, a nuestros jefes, a nuestros plant managers, a nuestros VPs, arriba, todo lo que estamos viendo, porque si no, después así es como se cometen los errores, ¿no? O las inversiones se mandan a otros lados donde no debemos o donde puede haber más impacto y esto es común y a veces nosotros estamos tan inmersos que vemos cosas como obvias, pero no vemos nunca, no hablemos con otras áreas de la empresa y comuniquemos lo que estamos viendo. Burns dice que China es el único rival de Estados Unidos con tanto en la intención de remodelar el orden internacional como el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Y a mí me parece que esta frase engloba de manera general, muy directo y muy conciso cuál es el sentir de los Estados Unidos y por qué estamos viendo continuas acciones en el ámbito comercial ante la competencia de Estados Unidos-China, ¿no? Entonces, bueno, muy importante verlo. También, bueno, se habla todavía de que, bueno, la preocupación es esta interdependencia económica entre Estados Unidos y China y cómo Estados Unidos quiere diversificar o reducir riesgos, ¿no? Por así decirlo, para que no se escuche feo, ¿no? De reducir riesgos y naturalmente encontrar mayores aliados, o digamos, sacar el suministro de materiales críticos y de industrias estratégicas a otros países y sobre todo que sean aliados de los Estados Unidos, pues qué mejor, ¿no? Y eso es lo que naturalmente está impulsando el nearshoring. Recordemos, lo he comentado antes, digo, a lo mejor espero no escucharme repetitivo, pero la iniciativa de nearshoring es antes que nada un programa o una iniciativa del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces ahí sabemos ya el punch que realmente trae el nearshoring, ¿no? Que los demás, naturalmente todos tomamos el nearshoring, lo promovemos como propio y vamos con asociaciones y todos saliendo y haciendo muchas cosas muy padres, y qué bueno y debemos. Pero recordemos, el nearshoring es una iniciativa antes que nada del gobierno norteamericano y eso le da realmente el empuje que estamos viendo, ¿no? ¿Y por qué todo este tema que platicamos? Bueno, porque vemos que China domina ciertas industrias estratégicas y que en el caso de algún conflicto armado o no armado, sabemos que puede haber o el gobierno americano presiente o piensa que pudiera haber ciertas restricciones que pueden afectar el funcionamiento efectivo de la economía norteamericana y del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la preocupación. Aquí vemos dos ejemplos de dos industrias importantes, minerales críticos, donde China domina ciertos artículos, y también en la industria de paneles solares, donde China domina. Y así podemos hablar de otras industrias también, farmacéuticas y otras industrias también, donde también, bueno, se siente que hay una sobredependencia
de lo que ahora es posiblemente un adversario, ¿no? Y de eso es lo que viene rigiendo todo lo que la competencia que vemos. Naturalmente, también esto produce una estrategia y de cómo los Estados Unidos impulsa el nearshoring. Tenemos ya efectivamente una estrategia de incentivos y penalizaciones, lo he comentado antes, o como decimos en inglés, sticks and carrots approach, es decir, tengo incentivos, te invito, te ayudo a que utilices los esquemas que te propongo, yo, gobierno de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo también tengo penalizaciones o te aplico costos si es que no sigues el mensaje que te quiero dar, ¿no? Entonces, los incentivos están en la presencia de leyes que asignan miles de millones de dólares con la iniciativa o con la intención de jalar inversión y cadenas de suministro de países antagónicos, principalmente China, a países aliados de los Estados Unidos, como lo es México, ¿no? Sabemos que México tiene una parte primordial y una posición privilegiada ante el comercio con los Estados Unidos, algo que naturalmente pues es muy benéfico y tenemos que aprovechar. También al mismo tiempo, como les comentaba, tenemos penalizaciones, es decir, costos adicionales si es que naturalmente tú decides, empresa, seguir haciendo comercio con China, ¿no? Entonces, muy importante también que estos son aranceles principalmente, costos, tenemos aranceles de la sección 301 a producto chino, 232 en acero y aluminio, así como una continua ampliación del uso de con investigaciones y aranceles, dumping y cuotas compensatorias, ¿no? Que es una parte también muy importante. Y que estos en gran medida, o cuando fueran aplicando, cuando apliquen, se suman, es uno encima de otro. Entonces, no nos debemos sorprender si en ciertos productos podemos tener 400% de aranceles entre todos estos que les comento juntos a ciertos productos chinos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en nuestro análisis y en nuestro, digamos, actividades de prospección de materias primas. ¿Por qué? Porque si no checamos nos podemos llevar sorpresas no muy placenteras y créanme, lo he visto antes y les deseo que nunca les pase a ustedes, pero bueno, es importante verlo también. También tenemos mayor esfuerzos en la erradicación de trabajo forzoso, un tema también que es importante y bueno, también limitantes a la exportación de semiconductores, equipo de alta tecnología, tecnología de punta. Naturalmente Estados Unidos empieza a ver, a tratar de limitar el acceso de China de estos equipos, ¿no? Vale la pena también verlo y vale la pena también entender nuestro rol como punto de exportación de producto americano, ¿no? Entonces vale la pena también entender esa parte porque también puede tener influencia en lo que hacemos en nuestras empresas. Y bueno, por supuesto, también limitantes en el comercio con Rusia. Y esta, digamos, son, digamos, los incentivos y penalizaciones que vemos en el comercio Estados Unidos y cómo promueve el comercio con sus países aliados y naturalmente, digamos, penaliza el comercio con otros países, en cierta forma. Y vemos que estas medidas, que es muy interesante, porque al principio, bueno, se hablaba de que si estas medidas realmente iban a ser efectivas o no, y vemos que en conjunto estas medidas, que como les comento, no fueron al mismo tiempo, no fue una estrategia de un solo tajo, no fue realmente unas medidas que empezaron a tomar, digamos, fuerza y efecto en las administraciones Trump y Biden, y ya en conjunto, mayormente vemos que los aranceles entraron con Trump y digamos los incentivos entraron con Biden, ¿no? Pero ya en conjunto vemos que estas medidas sí están teniendo un efecto en el comercio mundial, tanto que como todos sabemos, ya México en el 2023 se marca como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Antes habíamos estado viendo mediciones mensuales o mediciones, digamos, periódicas, pero ahora ya tenemos la medición de 2023 y ya vemos que México se consolida, al menos al momento, como el principal socio comercial de los Estados Unidos, lo que habla pues mucho de este cambio de los flujos comerciales que estamos viendo. Un aspecto pues muy interesante. Digo, al mismo tiempo, esto ya lo he comentado también, tenemos que ver que ya empezamos a ver más y más reportes que señalan que el comercio entre Estados Unidos y China, si bien va decreciendo, no realmente o no está, digamos, ya sin efecto o sin importancia, porque al mismo tiempo que Estados Unidos importa más de países como Vietnam y México, estos países, Vietnam y México, importan más de China, ¿no? Entonces empezamos a ver este fenómeno o digamos, esta realización
que en la práctica no nos sorprende mucho, porque pues todos los que estamos en la industria vemos esto, ¿no? Y nos damos cuenta de que muchas empresas tienen mucho insumo en sus bill de materiales chino, ¿no? Pero ahora ya vemos que no solamente es anecdótico, no solamente es lo que yo vi en mi empresa o en tu empresa y la otra, sino que ya vemos reportes que van notando que ese es un patrón generalizado o que tenemos datos más amplios que señalan esta dependencia de México de insumo chino, el cual se le agrega valor, mucho o poco, y se exporta a Estados Unidos. Entonces, bueno, es una parte también que tenemos que tener presente por múltiples factores, ¿no? Uno, porque somos terceros países y estamos manejando insumo chino, el cual tenemos que tener una apreciación correcta si el país de origen de ese producto terminado es ahora México o se sigue considerando China, ¿no? Entonces viene esa parte técnica que típicamente nos toca a nosotros, que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Y segundo, también tenemos que tener en claro, bueno, qué sigue y qué acciones puede tomar los Estados Unidos si es que estos efectos no son el resultado que esperaban, ¿no? Que en gran medida pudiéramos pensar que no es lo que busca Estados Unidos. Estados Unidos realmente no busca hacer más comercio con México para que México importe más de China. O sea, realmente no era el punto ese, ¿no? Pero, pues bueno, tenemos que tener en claro esto y ver qué sucede, pero ya esta realización es algo que estamos viendo también muy marcada. Hay múltiples reportes, no solamente uno, hay múltiples que empiezan a notar más y esto. Naturalmente, en la práctica, pues tenemos que aterrizar estas nociones en nuestras propias operaciones. Yo como empresa multinacional, ¿qué tanto dependo de China y qué tanto no dependo de China? Y si dependo de insumo chino, pues tengo que hacer mis análisis correctamente y al mismo tiempo tengo que tener una visión estratégica de a futuro qué puedo esperar si es que Estados Unidos aplica mayor restricción a lo que es el comercio con China, ya sea inclusive a través de México, ¿no? Con valor agregado. Entonces, vale la pena, por supuesto, seguir revisando esto. A reserva de eso, realmente vemos estudios, múltiples estudios que señalan que el comercio va a continuar transformándose a nivel mundial, que el comercio entre Estados Unidos y México y Canadá va a tomar un crecimiento muy importante hacia los próximos más o menos 10 años. Y aquí lo vemos en este gráfico que publicó Boston Consulting Group. Y eso es muy interesante de ver. También el comercio intra-China o intra-Asia, dependiendo de China, también va a crecer. Y esto es algo que también señala a lo que ya hemos escuchado referirse como regionalización, ¿no? Entonces, una parte también muy interesante, pero lo que sí definitivamente es que al menos todos los reportes, o la gran mayoría de los reportes y analistas señalan que la relación entre Estados Unidos y México seguirá fortaleciéndose en el aspecto comercial. Entonces, bueno, definitivamente viene y seguirá más trabajo, ¿no? Todo apunta para eso y definitivamente tenemos que estar listos para los beneficios de este más trabajo, pero también para los retos que vamos a tener, ¿no? Entonces vale la pena también esa visión estratégica futuro de cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a poder tomar este trabajo adicional y capitalizar las ventajas que tenemos. ¿Cuáles son y seguirán siendo las prioridades del USTR? Naturalmente muy importante, derechos laborales a nivel mundial, apoyo a agricultores y productores agrícolas, fortalecimiento de cadenas de suministro y aumento de la resiliencia económica y también la protección ambiental. Es muy importante que entendamos que las consideraciones tradicionales de costo y calidad ya no es lo único que el gobierno americano valora en el comercio internacional. Realmente ya valoran estos aspectos de derechos laborales, derechos humanos, medio ambiente, aumento de la integración regional con sus socios aliados, lo tiene en un plano de igual importancia o inclusive mayor a las consideraciones tradicionales de costo y calidad. Entonces, bueno, vale la pena que también nosotros tengamos esa perspectiva y que también, bueno, tratamos de aterrizarlas en nuestras propias operaciones. Y con gusto, bueno, recibo sus preguntas y comentarios. Por supuesto, bueno, tenemos que hablar también del TEMEC. El TEMEC, digo, lo he comentado antes, sigue siendo vale oro el TEMEC. Tenemos un tratado de libre comercio que nos habilita este acceso privilegiado entre nuestra región, entre América del Norte, y que lo hace prácticamente único a nivel mundial. Y vale oro sobre todo también porque actualmente los Estados Unidos no buscan ningún nuevo tratado de libre comercio que reduzca barreras arancelarias, simplemente busca marcos de colaboración, busca acuerdos de integración o acuerdos de proveeduría o de prospección de materiales, pero el Tratado de Libre Comercio como tal, como lo conocemos nosotros, realmente no está buscando nuevos, no espero yo
que haya una campaña, digamos, agresiva del gobierno americano en el futuro próximo por ampliar tratados de libre comercio. Entonces, bueno, vale oro realmente, como les comento. Debemos también entender que el futuro de los tratados de libre comercio, que es el TEMEC, pues lo tenemos ya ahora y lo tenemos ya efectivo, ¿no? Y es parte de lo que les comentaba. Mayor integración regional, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, es tan importante, si no es que más, que las consideraciones, digamos, tradicionales de costo y calidad. Tenemos que ahora también enfocarnos en estos aspectos y esperemos mayor injerencia del gobierno americano en estos aspectos, ¿no? Que tradicionalmente, pues no, como ejecutivos de comercio exterior, pues no estamos tan pegados, francamente. Bueno, en la integración regional sí, ¿no? Tenemos que estar viendo naturalmente reglas y demás, pero en proveeduría, a veces, bueno, no sé qué tan pegados estemos, ustedes me dirán, derechos humanos, en el uso de insumos, de dónde viene que mis proveedores tengan la correcta aplicación de derechos humanos. Bueno, tradicionalmente no participamos en esto. Derechos laborales, bueno, pues ahí está RH, nosotros realmente como que tenemos que ver o no tenemos que ver. Medio ambiente, bueno, tenemos áreas naturalmente también de medio ambiente, y nosotros que tanto intervenimos, ¿no? Entonces, pero vale la pena que ahora pues sí estamos más conscientes de las labores de nuestras empresas en estos aspectos, porque también tiene y tendrá y seguirá teniendo un impacto importante en lo que es comercio exterior, ¿no? Vale la pena ya empezar a estar más en contacto con nuestras áreas relacionadas a estos aspectos para poder tener una gestión integral en lo que respecta al comercio exterior y lo que hacemos, ¿no? Pues bueno, muy importante el TEMEC, por supuesto, y la política laboral, naturalmente muy importante. Ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto, el gobierno americano sigue presionando a México en la parte de representación sindical. Vemos que el gobierno americano tiene equipo de gente exclusivamente asignada a esta labor. El gobierno americano ha invertido decenas de millones de dólares con representación en México, Estados Unidos y Canadá para la gestión del aspecto del capítulo laboral del TEMEC. Entonces hay gente que está en esto todo el día, todos los días, ¿no? Entonces vale la pena entender que eso es también importante. El gobierno americano dice, en pocas palabras, lo que el tratado pide es libertad de asociación sindical, en una frase, ¿no? Y cuando esto no ocurre o presuntamente no ocurre, vienen los reclamos que conocemos del TEMEC, que bueno, hemos visto casos muy interesantes de región duro, bueno, al menos acá en el norte del país, norte, centro del país, hemos visto ya muchos casos, ¿no? Muy interesante. He tenido la oportunidad de platicar con algunos de los, digamos, que involucrados y platicamos un poco. Y bueno, naturalmente es controversial, ¿no? Digo, bueno, oye, necesitamos esa intervención o no, es apropiada o no. Bueno, pues son temas ya, no soy experto laboral, pero bueno, pues a lo mejor son temas para alguien que nos pueda hablar más de eso, ¿no? Lo que les puedo decir es que desde mi punto de vista, si no fuera por el capítulo laboral del TEMEC, no tuviéramos un TEMEC, ¿no? Porque en su momento, cuando el TEMEC pasó a ser ratificado en el gobierno americano, la entonces vocera de la Casa de Representantes o la líder de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, dijo, yo no voy a pasar el TEMEC si no tengo las protecciones adecuadas en la parte laboral que me están pidiendo mis aliados de sindicatos y demás. Entonces, bueno, es lo que les puedo comentar, es mi perspectiva. Yo creo que sin el capítulo laboral del TEMEC no existiría un TEMEC y es un aspecto donde inclusive republicanos y demócratas trabajaron de la mano para implementar y que eso, créanme que como está el ambiente político en Estados Unidos, dice mucho. Eso sí les puedo decir. Entonces, perdón, ¿qué controversias tenemos? Digo, ya las conocemos, pero vale la pena también, pues, recordarlas, ¿no? Porque tenemos un aspecto muy importante en nuestros países en este año, que son, por supuesto, las elecciones presidenciales, y eso vamos a empezar a ver retórica y cómo se empieza a mover todo este tema. Idealmente, deberíamos de solucionar estas controversias antes que tengamos un cambio de presidente, posiblemente en ambos países, ¿no? Entonces, sería lo ideal. No sé, no creo que se llegue a eso, pero bueno, tenemos todavía la controversia en la política energética y biotecnología por parte de México. También, pues, pendiente la implementación de interpretación de reglas de la industria automotriz, que fue un caso ganado por México y Canadá, pero que aún así Estados Unidos aún no ha querido implementar. Y bueno, vemos que la industria automotriz seguirá siendo un tema, ¿no? Por el lado de vehículos eléctricos,
Vamos a platicar también de eso un poco y también por el lado de que sindicatos y otros activistas quieren mayor tasa de arancel a vehículos de importación que vinieran fuera del TEMEC, ¿no? Comentan que el actual arancel de 2.5 es insuficiente. Y sí hemos visto, al menos de manera anecdótica, cómo ciertas ensambladoras dicen, ¿sabes qué? Pues el TEMEC me ahorra 2.5%, pues realmente prefiero pagar el 2.5%, ¿no? Sobre todo si estoy fabricando, por ejemplo, un BMW, ¿no? En San Luis, pues prefiero pagarlo que meterme en problemas o en gestión con el TEMEC, ¿no? Entonces, el TEMEC X, mejor pago el 2.5%, mis clientes pueden con eso y más, ¿no? Entonces, me despreocupo. Entonces, ya hay reacciones de decir de estos sindicatos que dicen, bueno, sabes que hay que aumentar la tasa general para lograr un efecto real en ciertas ensambladoras en México, ¿no? Y a lo mejor ustedes pues, me pueden decir más de qué ensambladoras vigilan el cumplimiento del TEMEC y cuáles otras dicen, pues no me conviene cumplir. Entonces, bueno, viene esta presión también en la parte de la industria automotriz y no nos sorprenda, ¿no? Por la importancia de la industria, por la transformación que está sufriendo y por, digamos, lo vocal que son los empleados y sindicatos en Estados Unidos de la industria automotriz, ¿no? También la parte de acero y aluminio, siguen los reclamos de Estados Unidos a México por presunta triangulación de acero y aluminio a través del país. Veo ahí, naturalmente, sin México hay declaraciones que no es así. Pues vale la pena realmente reunir datos concisos y fehacientes de que no sea así, porque al menos el gobierno americano pues dice que es lo que parece ser, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Dice el gobierno americano, yo conozco qué plantas hay en México, qué capacidad tienen, y de repente veo que hay un incremento en la producción y en el movimiento y pues de dónde está viniendo ese acero, ¿no? Y si México tiene la misma capacidad o incrementos que yo sé a dónde van, pues de dónde viene, pues de China, ¿no? Entonces, sigue la preocupación por la sobrecapacidad productiva de China en la industria de acero y aluminio y naturalmente pues como país tenemos que ver ahí esa parte, cubrirlo correctamente para que no vuelvan a implementar aranceles de sección 232 en México, ¿no? Que es lo que no queremos a final de cuentas. Y por supuesto, pues bueno, seguir aprovechando el nearshoring, tenemos que solucionar temas de seguridad, infraestructura, por ejemplo, también sobre regulación en la parte aduanera en México, ¿no? Naturalmente todos nos quejamos de eso, sigue siendo un tema, pues hay que verlo, ¿no? Eh, bueno, el tomate también tiene un caso muy interesante ahí de cuotas dumping, cuotas compensatorias. No sé si alguien de ustedes está en la industria agropecuaria, pero hay un caso ahí muy interesante que sigue sonando, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos un poquito más a la operación, siempre es muy importante, naturalmente, tenemos el derecho de reclamar preferencia arancelaria bajo el TEMEC, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de ver que se estén cumpliendo las reglas del TEMEC y tener el sustento adecuado para comprobarlo a CBP en caso de que nos auditen, ¿no? Entonces, recordemos que el TEMEC, como ya lo sabemos, es una gestión avanzada completa de análisis para poder justificarlo. No es en automático, no es porque ya le di valor en México, automáticamente tengo TEMEC, no es nada de eso, es algo que podemos asumir automáticamente. Hay que hacer los análisis y sobre todo tener el sustento, porque una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que puedes comprobar. Y recordemos que ante la aduana americana lo que importa es lo que se puede comprobar, ¿no? Entonces, yo creo que igual ante la mexicana, ¿no? Vale la pena. Y también, bueno, aquí les pongo un extracto de una solicitud de información oficial por parte de CBP. Esperemos más auditorías en lo que respecta al cumplimiento con preferencia a la ciudad del TEMEC, si es que la están reclamando, por supuesto. Y bueno, muy importante que tengamos todo el soporte adecuado ante una auditoría. Digo, aquí les dejo la lista, digo, no la veo a detalle, pero ustedes la pueden leer, pero muy importante, diagramas de flujo, explicaciones de producción, especificaciones técnicas, nuestro bill de materiales completo y correcto, naturalmente, y si ustedes están recargándose o dependen de un valor de un cumplimiento de aspectos de valor de contenido regional, pues también tenemos que tener comprobaciones de los costos de nuestras materias primas, ¿no? Que ahí se pone un poquito más complicado. Tenemos que hablar con procurement, con purchasing para ver y asegurarnos que tengamos todos esos sustentos, porque la aduana sí se puede meter hasta la cocina y decir, compruébame cuánto te están costando estas materias primas y compruébame que tus materias primas cumplen
con el tratado, porque pues así al menos lo estás tomando en tu propio análisis. Entonces vale la pena también ver esta parte. Les dejo esta filmina para su referencia y en este tema y en todos, pues ya saben que por supuesto con mucho gusto podemos platicar y me pueden preguntar y yo con todo gusto les contesto lo que yo sepa y lo que no pregunto, ¿no? No se preocupen. Entonces, bueno, otro aspecto que también es muy importante, y esto, bueno, lo he dicho en varias ocasiones, pero lo digo mucho porque es la importancia que pienso que tiene y seguirá teniendo importancia. Todos los remedios comerciales de los Estados Unidos siguen teniendo una amplia importancia y tenemos que recordar nuestro rol o nuestro papel como tercer país, recordando este aspecto de estos reportes que dicen que todo este insumo chino que fluye a través de México para tener valor agregado e importarse a Estados Unidos, bueno, ahí crea la posibilidad que tengamos la aplicación de remedios comerciales sobre el producto fabricado en México. ¿Por qué? Porque tengo insumos los cuales tienen la aplicación de remedio comercial. Entonces, pues me tengo que asegurar que el valor agregado que le estoy dando es suficiente para decir que mi producto ahora es México y pierde la designación China para propósitos aduanales. Entonces, este es el meollo del tema, ya lo he platicado antes. Y lo sigo comentando porque sigo viendo que hay áreas de oportunidad, digo, en lo que me platican y me comentan. Entonces, vale la pena que estos aspectos técnicos los tengamos en claro y después, bueno, si gustan, podemos ver alguna sesión, digamos, ya más técnica en aspectos de determinación de país de origen, transformación sustancial y demás. Recordemos, artículo sección 301 es el que está siendo aplicado a producto chino. Sección 201, menos utilización, paneles solares y lavadoras, aunque bueno, vemos que eso también ha sido implementado. También sección 232, que como comentábamos, fue la justificación para la industria del acero y aluminio, que lo que no queremos es que nos vuelvan a imponer aranceles a producto mexicano, ¿no? Perdón, como que tengo una tosecita ahí que no me deja en paz. Entonces, también nos sigue causando ahí problemas, ¿no? Vale la pena verlo, ¿no? Quien esté en la industria, pues me encantará que me platicaran, ¿no? Que están viendo con industrias especializadas, asociaciones. Me encantaría que me dijeran cómo vienen esas pláticas, porque el gobierno americano no se para de quejar del tema. Eso sí sé. Y también tenemos los tradicionales de cuotas compensatorias y cuotas aranceles dumping, ¿no? Es también muy importante que tengamos una perspectiva de este aspecto que tiende a ser en cierta medida el más complejo, porque los casos por el Departamento de Comercio son complejos, son amplios, hay que analizarlos, es caso por caso, tenemos que clavarnos mucho en ese tipo de temas y nuevamente recordar nuestro rol o nuestro papel como tercer país, que aunque nuestro producto como tu producto terminado no tiene un impacto, sí lo puede tener alguno de nuestros insumos, sobre todo si viene de algún país que esté impactado por alguna orden. La mayor parte de la implementación es en China, digo, pues regresamos, ¿no? al mismo tema, al mismo país, y tenemos que checarlo, ¿no? Tenemos que checarlo también. Como vemos aquí, la mayor aplicación es en China, ¿no? Vale la pena. México tiene los suyos también. La mayor aplicación es China, México tiene los suyos y la mayor aplicación a nivel mundial es la industria del acero y aluminio. Entonces, ahí sabemos ya, digamos, nuestros principales puntos de riesgo. El último que está muy interesante es el caso de extrusiones de aluminio, que también puede impactar a México. Vi uno ahí también de colchones, botellas de vino vacías y otros. Hay que estar muy al pendiente de estos casos y si ustedes llegan a recibir alguna solicitud de información del Departamento de Comercio relacionada con alguna investigación, dumping o cuota compensatoria, es de vital importancia que le demos toda la seriedad del mundo. Sí les doy esta recomendación porque he visto en algunas ocasiones que no se le da la seriedad. Llega, se lo damos a la persona que va entrando recién graduada, que no tiene nada de malo, digo, todos empezamos, pero no les den estas chambas complejas, quédenselos ustedes como líderes y más para arriba, porque sí son muy, muy importantes y a veces demeritamos este tipo de investigaciones. Y ya cuando viene el resultado,
y nos están aplicando cientos de por ciento de arancel, ya no sabemos ni por dónde nos pegaron, ¿no? Entonces, muy importante si se encuentra en alguna de esta situación y también como ejecutivos y analistas que tengamos claridad de cómo se aplica esas regulaciones. Ya he mostrado esta filmina anteriormente. Recordemos la importancia de determinación de país de origen. Es muy, muy, muy importante que tengamos en claro criterios de determinación de país de origen, reglas preferenciales y no preferenciales. Preferenciales, por ejemplo, la del TMEC y del USMCA, que es el mismo tratado, por supuesto, y las no preferenciales que rigen aspectos, todos los demás aspectos de aplicación aduanera de los Estados Unidos. Dentro de las no preferenciales tenemos criterios de transformación sustancial y los criterios tradicionales de marcado de país de origen de la parte 102 del 19 CFR, de la regulación aduanera de Estados Unidos. Entonces, bueno, vale la pena esta parte, por supuesto, y bueno, sigo recalcándolo, aunque ya parezco predicador, siempre diciendo lo mismo, pero bueno, es muy importante. ¿Qué más podemos ver? Bueno, esta competencia que les comentaba Estados Unidos-China va a seguir evolucionando las medidas que implementa el gobierno americano. Vemos suena mucho el impacto actualmente la intención de mitigar lo que son llamados subsidios transnacionales, es decir, subsidios los cuales no imparte el país de producción del producto final, pero el país que imparte los insumos que llegan a esa producción del tercer país. Nuevamente ahora con enfoque en adivinaron, China, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy probable que empecemos a ver cambios en las leyes americanas que también vean compensables estos subsidios de otros países en producción, en insumos que llegan a México para ser avanzados en valor en un producto final. Entonces, es muy posible que veamos eso y bueno, va a ser otro nivel de complejidad que vamos a enfrentar, pienso yo. Todavía no está así, pero son cosas que podemos ver en el futuro y también, bueno, mayor aplicación de cuotas dumping, cuotas compensatorias para replicar a terceros países, para que el Departamento de Comercio pueda ser más rápido en, digamos, atender cambios de proveeduría de estos productos que son sujetos a estas órdenes de cuotas dumping, cuotas compensatorias. El sentimiento en Estados Unidos es que, bueno, pues ellos limitan el comercio con cierto país y que inmediatamente pues, se traslada la producción con los mismos insumos a un tercer país, el cual no es sujeto a la orden. Así se la evitan unos años más, llega la investigación, se tapa este segundo país, nos vamos a otro y así nos vamos. En inglés le llaman country hopping o saltando países, ¿no? Así voy saltándome a ver hasta que me pare, ¿no? Hasta que me acabe los países casi, casi. Entonces, bueno, ese es el sentimiento, tema sin duda controversial, no lo trivializo porque tiene mucha complejidad, pero bueno, son temas que podemos ver en el futuro. También su evaluación de moneda como un subsidio compensable, que ese también es un tema que se ha hablado mucho de cómo países devalúan su moneda para ser más competitivos en sus exportaciones y cómo esto termina pues, afectando la competitividad de los productos domésticos en Estados Unidos, ¿no? Seguimos con aranceles de sección 301. No creo que se vayan, lo vamos a seguir teniendo, pero existe un proceso actualmente del USTR de revisión de los aranceles de sección 301, donde justificaría su continuación, su eliminación o sus cambios. Entonces, bueno, no se van a ir, pero sí podemos ver cambios, ¿eh? Y también podemos ver algún proceso de exclusión, digamos, más formalizado, donde las empresas puedan reclamar exclusiones cuando no haya forma de obtener insumos de otro país que no sea China, en este caso, ¿no? Digamos, esa sería la justificación principal que se pudiera tomar. Pero de ahí para allá, si tenemos alternativas de proveeduría, y no las tomamos, pues nos van a aplicar los aranceles de acción 301. Esa es justamente la intención de ellos. Entonces, eso sería así. Pues bueno, vamos a ver qué sucede este año. Esperemos no pronto tengamos este análisis del USTR, pero aún así, pues no esperemos que se vayan ni mucho menos. Vamos a seguirlos teniendo seguramente trabajando con ellos. Aquí les pongo una filmina de herramientas de consulta para que pues la tengan, ¿no? Y la puedan consultar. También si tienen alguna duda de cómo se llega a entender la aplicación, pues también con gusto lo podemos platicar. Y como les comentaba, estos se pueden sumar uno por encima de otro. Entonces, en ciertos productos del acero tenemos sección 301, 232 y antidumping cuota compensatoria juntos, más tasa general, ¿no? Entonces, no hay casos donde pues les decía, son 200, 300, 400% de arancel
por todas estas medidas una encima de la otra. Entonces, pues siempre tengamos eso, sobre todo si estamos participando en alguna actividad de prospección directa de China a los Estados Unidos, tengamos cuidado con ese impacto, por supuesto. Y también como tercer país, tenemos insumo chino para agregar valor en nuestro país, tengamos también un análisis del impacto que tiene, ¿no? Porque aunque le estés dando valor agregado, pudieras permanecer como país de origen China y te aplica todo lo que aplica como si viniera directamente de China, ¿no? Otro aspecto muy importante que sigue teniendo importancia, por supuesto, y la tendrá, es los esfuerzos del gobierno americano por la erradicación del trabajo forzoso, que por supuesto, por su amplitud y su impacto, es de los retos más grandes que tienen actualmente, pienso yo, las empresas en el ámbito del comercio exterior y también en el ámbito de responsabilidad social, ¿no? En Estados Unidos. Eh, Recordemos que todo producto fabricado totalmente, es decir, si en tu planta utilizas trabajo forzoso, tu producto fabricado está prohibido a la importación a los Estados Unidos, pero no solo en esa circunstancia, si tú utilizas algún insumo elaborado mediante trabajo forzoso y lo incorporas en tu producto terminado en tu planta, aunque no tengas trabajo forzoso en tu planta, ese producto sí sigue estando prohibido porque estás utilizando parcialmente tu producto, se considera que fue parcialmente elaborado mediante trabajo forzoso y tiene la misma prohibición. Entonces, y aquí es una prohibición absoluta, ¿verdad? No hay ningún nivel mínimo, no hay es que cumplo con TEMEC, no hay es que tengo transformación sustancial, es que ya, o sea, no hay absolutamente ninguna forma de quitarnos la mancha, así lo define CBP, del trabajo forzoso en un producto que lo tenga. O sea, aunque le agregue el valor agregado que gustemos, que queramos en México. Pues muy importante, ¿no? Lo que dice el gobierno americano es que la trazabilidad de la cadena de suministro de las multinacionales importadoras americanas tiene que ser total y absoluta, ¿no? Tenemos que tener una noción completa de toda nuestra cadena productiva, desde que nuestro insumo sale de la tierra o tiene algún origen natural hasta que se convierte en el subensamble sofisticado que nosotros utilizamos para armar nuestra parte automotriz, nuestra prenda de vestir o nuestro producto alimenticio, lo que sea, ¿no? Entonces es un reto muy importante, ¿no? Muy grande, como se pueden imaginar. Y por eso ya vemos la implementación de ciertas herramientas de trazabilidad basadas esos son softwares basadas muchas en inteligencia artificial, en rastreo de manejo de Big Data, de Bill of Ladings, trazabilidad de información pública, privada, de todos lados y fuentes, y así estas herramientas te pueden trazar tu cadena de suministro y ayudarte a cumplir con estos preceptos. Y es lo que ya las empresas americanas es lo que están empezando a utilizar y son herramientas que también utiliza CBP, ¿no? Entonces CBP utiliza estas mismas herramientas y ellos las tienen acceso más el paquete premium, por así decirlo, y ellos se meten a tu empresa, empiezan a teclear tu nombre de tu empresa y empiezan a ver los resultados de la trazabilidad que tiene tu producción, probablemente información que ni tú tengas, ¿no? Entonces, y ahí es como CBP llega a una determinación. Si ellos se dan cuenta que tú estás relacionado a alguna cadena ligada a Xinjiang, por ejemplo, que esta región está actualmente considerada completamente como trabajo forzoso, cualquier insumo que salga de Xinjiang, te van a detener tus mercancías. Recientemente, le decía a un muy buen amigo, porque estaba en una conferencia donde uno de estos sistemas empezó a hacer una prueba con su empresa. Esta empresa es de Guadalajara y salía el nombre de la empresa. Entonces dijo el chavo, oye, como no está aquí la empresa, voy a utilizar a ellos y miran, y ellos están ligados a Xinjiang. Yo le decía, compadre, aquí dicen que estás ligado a Xinjiang, no sé si sepas o no, pero aguas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo notas de este tema, ¿no? Aquí, bueno, en esta filmina le estoy diciendo cómo tenemos de manera general prohibición de trabajo forzoso, las cuales se rigen por llamados WRO, Withhold Release Order, que habla de cierta empresa en cierto país. La mayor aplicación está en China, pero no es lo único. Pero adicionalmente está la ley UFLPA, que señala que toda la región de Xinjiang, la que está aquí marcada, cualquier insumo que salga de ahí está también, se presume que fue elaborado mediante trabajo forzoso.
y naturalmente pues está una prohibición. Hay que comprobar lo contrario. En cualquier instancia, también la CBP te da la facultad o la posibilidad de comprobar lo contrario. En el caso de la prohibición de Xinjiang, nadie ha podido comprobar lo contrario. Empresas sí han comprobado que su insumo no viene de Xinjiang, que es un error o es una mala estimación de los sistemas de CBP, pero nadie ha podido comprobar de que un insumo que sale de Xinjiang no fue elaborado en el trabajo forzoso, porque es realmente muy complejo, ¿no? Recientemente, una nota que fue muy interesante ver fue cómo cientos o miles de vehículos, Porsches, Bentleys y Audis fueron detenidos en puertos norteamericanos por la presencia de un solo insumo de muy bajo valor que el mismo Volkswagen, grupo Volkswagen, reportó que fue elaborado mediante trabajo forzoso. Entonces, bueno, pues esta fue una buena acción de la empresa, tomando en serio el tema, la ley, y le reportó CBP, ¿sabes qué? Pues tengo todos estos vehículos que tienen un componente que me estoy dando cuenta que fue elaborado mediante trabajo forzoso, presuntamente en Xinjiang, me parece. Ya me puedo equivocar, pero que sí fueron elaborados mediante trabajo forzoso, ¿no? Entonces, los reportes, aunque no tengo los datos, así digamos específicos, pero los reportes indican que CBP permitió a Volkswagen remediar la presencia del insumo y removerlo de los vehículos para colocar otro que no fuese elaborado en trabajo forzoso. Entonces, bueno, fue una acción, no sé si absolutamente novedosa, pero interesante de CBP, donde permitió al importador remediar la presencia de trabajo forzoso. En este caso, pues porque era posible también, porque era un insumo que un producto, una pieza que podían remover y colocar. Si tú estás hablando de alguna prenda de vestir que el algodón es de pues ahí sí, ¿cómo le haces, no? Pero ahí sí es posible y fue un caso también muy interesante y también, pues realmente es solo el comienzo, ¿no? También hemos visto cierta aplicación en, en México, mínima, pero bueno, y ojalá que me equivoque, pero considerando toda esta información que vemos de todos los flujos a través de China, de insumo chino a través de México, pues solo parece que vamos a ver más casos en el caso de México, ¿no? Entonces vale la pena también seguir viendo este tema. Este otro reporte de esta otra organización no gubernamental habla de la conexión entre Xinjiang en el uso de oro y minerales industriales en muchas empresas y mucha importancia a nivel mundial. Y lo interesante de estos reportes es que estas empresas no tienen la menor, digamos, pena de publicar y poner los logos de las empresas que están ligando al uso de insumos de Xinjiang, ¿no? Y ponen esta filmina tal cual en su reporte. Digo, yo la pongo con la intención de, no de señalar, pero de ilustrar. Entonces, bueno, no sé si alguien ve ahí a su empresa. Estoy seguro que le atinaría a varios, ¿no? Aquí. Ahora, este reporte no dice que sean las de México, ni mucho menos, pero dice que esas empresas están ligadas a la prospección de oro y minerales de uso industrial de Xinjiang en sus operaciones. No dice tal cual, me parece, en qué planta sí, qué planta no, y tampoco no quiero mal caracterizar lo que dice el reporte, simplemente dice que hay un nexo. Hasta ahí llega. Entonces, son empresas muy importantes. No voy a decir nombres, ¿no? Porque no se vaya nadie a sentir. Pero vale la pena, y la intención es ilustrar y vale la pena tomar esos temas en serio, ¿no? Preguntar a sus corporativos si ya están actuando al respecto, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y también, bueno, ustedes, digo, si nosotros tenemos injerencia o no participar, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando detengan esos embarques, pues también sabemos que cae la responsabilidad en nosotros o cae el tema en nosotros también, aunque estemos operando desde México. ¿Cuál es el enfoque de CBP actualmente? Algodón, tomate, polisilicón, PVC, acero, aluminio, textiles, prendas de vestir, oro y minerales de aplicación industrial, pescados y mariscos, escrutinio de bienes de la industria automotriz, por supuesto. Entonces, bueno, vale la pena también entender el nivel de riesgo que tenemos. Obviamente, tenemos que empezar por entender nuestro bill de materiales total de todos nuestros productos, ver qué precisa tenemos de productos chinos y también qué precisa tenemos de estas industrias, de esos sectores. Si tenemos coincidencias en China y además en ese tipo de productos, pues sabemos que tenemos riesgo, ¿no? Porque Xinjiang sigue siendo un lugar muy importante de manufactura de estos insumos provenientes de China, ¿no? Entonces vale la pena y CBP, como les comento,
pues cuide esa trazabilidad total. Entonces, bueno, tenemos que estar más participando más con nuestros proveedores, pidiendo códigos de conducta, informes, pero también utilizando las herramientas, porque si le preguntas a alguien, ¿te estás portando mal? Pues a lo mejor es difícil que te diga que sí, ¿no? Sobre todo cuando están en un país que les pide y los incentiva a que no digan sus nexos con Xinjiang, ¿no? Entonces, que es el caso que estamos viendo. Y con gusto pues, recibo sus preguntas y sus comentarios. Tenemos también un panel en la página de CBP, donde vemos las tendencias de aplicación de la ley UFLPA, la que, como les digo, impacta directamente a Xinjiang, China. Y vemos cómo la aplicación, interesantemente, como les comentaba, perspectiva de tercer país, vemos cómo la mayor aplicación ha sido en Malasia y no en China. ¿Por qué? Porque, bueno, y en este caso son paneles solares que con insumo chino, fabricado en Xinjiang, se traslada a Malasia, se ensamblan, se producen y se vienen a Estados Unidos. Y ahí viene la prohibición. ¿Por qué? Porque no importa que le estés dando el valor agregado que tú quieras en Malasia. Si utilizas insumos de la región de Xinjiang, tu producto está prohibido independientemente de qué tan poquito sea o qué tanto valor le estés dando en ese tercer país, en este caso, como les comento, Malasia. Entonces, bueno, muy, muy interesante esta parte también. Les pongo más recursos, ¿no? Hay muchos recursos y hay muchas, digamos, publicaciones de CBP al respecto. Aún así, la industria le sigue pidiendo a CBP que ayude más, que sea más transparente con sus hallazgos, con lo que le comenta a los importadores. Se comenta que CBP en ocasiones detiene productos. El importador presenta información muy amplia para decir es que no viene de la región de Xinjiang y CBP dice no, sí viene porque aquí yo estoy viendo una conexión. Y el importador pregunta, bueno, pues dime cuál es, ¿no? Y si dicen, no, no te voy a decir. Entonces tú tienes que como que atinarle a cuál es y decirme que no es ahí y comprobarme. Entonces, bueno, como que sí hay algunas quejas sobre el nivel de transparencia que tiene CBP y cómo pueden mejorarlo también. Esas son las herramientas de trazabilidad que utiliza en algunos casos CBP y que también están disponibles para uso privado. Sayari es una que sabemos que utiliza CBP y que está disponible también para importadores. Y ahí vemos que las mejores prácticas es utilizar herramientas de software para empezar a mapear cadenas de suministro y poder alejarnos efectivamente de la región de Xinjiang definitivamente y de también otra que nos pueda poner en algún riesgo de alguna prohibición por el uso de trabajo forzoso. Es una parte muy interesante. Tengo también algunas notas, digo, ya andamos un poquito cortos en tiempo. Digo, estas implementaciones les vamos a mandar las filminas para que ustedes las vean. Digo, ya algunos de ustedes pueden tener más interés en algunas, en otras no. Entonces, por eso digo, las repaso de manera general. Podríamos tener próximamente mayor funcionalidades en ACE para declaraciones de cuotas dumping, cuotas compensatorias. Nuevamente, sabemos que el gobierno americano está enfocándose más y más en la aplicación correcta de cuotas dumping, cuotas compensatorias y pudiera venir mayor, digamos, intercambio de información directamente sobre el entry summary invocada por el Departamento de Comercio, ¿no? Y ahí podemos saber intercambio de información en los casos que el Departamento de Comercio lo vea necesario. Pudiera venir una modernización de la regulación aduanera de Estados Unidos que actualmente mayormente le da mayor a facultades de aplicación de regulación a CBP, con mayor injerencia en requerimientos de información, mayor contundencia en ciertas acciones. Entonces, bueno, hay, digamos, cierto descontento porque al parecer CBP se enfoca más en la aplicación regulatoria y no se enfoca nada en facilitación comercial. Entonces la industria dice, mira, ¿sabes qué? Pues entendemos que hay que cuidar estos aspectos, pero pues no nomás nos des más escrutinio, sino darnos también mayor facilitación comercial y es algo que sigue peleando la industria, ¿no? Estamos ahí en las juntas donde, bueno, vemos estas solicitudes a CBP, ¿no? Entonces, bueno, vemos que aquí como COAC ha dicho que es una organización, un grupo de expertos en el ámbito aduanal americano que se reúne directamente con CBP y como les he dicho, mira, estas son las ideas que tenemos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no me pides la misma información en varias ocasiones, depende de información en más niveles de la cadena, no solamente en un entry summary, sino en un bill of lading, en mayor parte del proceso, también de la información que provee un transportista, por ejemplo, de ahí puedes ya ir viendo cierta información, yo te complemento, ¿no? Y demás, y pues no me pidas información repetitiva a través de varios canales, lo que ya está entregado al gobierno, ya utilízalo, ¿no? No me pidas que le dé la misma información a diferentes agencias de gobierno, no me pidas que te dé la misma información que ya viene en un bill of lading, por ejemplo, que pudiera ser, ¿no? Entonces, bueno, son temas que también estamos
viendo también mensajes de retención a la exportación. Cuando recordemos que tenemos que hacer los Electronic Export Information o los llamados shippers, ¿no? A tiempo cuando debe ser, porque CBP nos puede pedir que detengamos una mercancía para su inspección, una parte también importante que aquí les dejo. Cambios en 7501 enfocados en mayor control en acero y aluminio. Nuevamente digo, no es a veces difícil entender las medidas si vemos lo que está pasando. Va a haber mayor escrutinio en la parte de acero y aluminio, digo, eso es clarísimo, entonces hay que estar muy bien afianzados con nuestros documentos de comprobación en cualquier aspecto que declaremos de productos de acero y aluminio, ¿no? Sobre todo los de capítulo 72 y 73, y CBP puede pedir más información. ¿Dónde se fundió el acero? ¿Dónde se virtió? ¿Dónde último estuvo en su estado líquido para pasar a su estado sólido? Explícame eso, ¿no? Porque CBP quiere saber, bueno, a ver, explícame de dónde viene, ¿no? Y así CBP puede empezar a entender cómo están los flujos del acero y aluminio que terminan en productos importados a Estados Unidos. Programas de tratados o programas de promoción especiales, GSP, Michelin Bill, también pudiera regresar. No sé qué tanto los utilicen ustedes, pero también ahí los podemos ver regresar. Lazy Act, un aspecto también importante. Si ustedes manejan muebles o productos materiales, productos vegetales, corcho, aceites, viene una implementación mayor de lo que es llamado el Lazy Act, que exige la declaración adicional de información sobre esos productos y materiales vegetales en productos importados a Estados Unidos. Y también exige al importador que garantice que esos productos son prospectados de manera legal. Entonces, un aspecto que también es importante, que no, la industria mueblera es muy grande en México, no sepan, pero la industria de muebles es muy grande y sigue creciendo en México de manera descomunal. Bueno, tenemos que preocuparnos por Lazy Act si estás utilizando madera, productos vegetales, ¿no? Esa implementación todavía le falta, ¿no? Pero y podemos ver algo este año y hay que prepararnos, ¿no? Porque hay que entregar información precisa de la especie de material vegetal que estamos utilizando, el peso en kilogramos y otra información específica por producto que tenemos que ampliar nuestros bill de materiales, nuestras especificaciones para poder entregar esa información en factura o en algún documento que acompañe la importación. Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Si alguien está aquí en esta industria, hay que meter el ojo, ¿eh? También, bueno, CBP sigue con el escrutinio en temas de China, que aquí el famoso MID normalmente aplica a fórmula de la dirección del que factura, de la parte que factura la mercancía, que en el caso de México, pues una empresa típicamente mexicana. Y eso es la generalidad. Pero en el caso de textiles, tenemos que evocarnos a la empresa que le confía, o al país, a la empresa productora que le confiere el país de origen a nuestro producto. Entonces, si en textiles, ese pudiera ser China, aunque ese textil tenga valor agregado en México, espero explicarme, ¿no? Entonces, muy importante que si tenemos algún textil que por su origen, el país de origen lo confiere China, tenemos que definir el MID del productor chino en ese caso. Y ahí también tenemos que ligarlo. Y si ese MID contiene un código postal de la región de Xinjiang, pues como se puede imaginar, nos van a detener en automático nuestras mercancías, ¿no? Entonces, una parte también importante es el MID, digo, lo comento. Si alguien tiene dudas, con gusto lo platicamos, ¿no? Ahora, hablando también de el MID, también tenemos lo que llamamos el Global Business Identifier. CBP está en proceso de sustituir el MID con otro elemento de identificación. Entonces, pues, bueno, me acaba de decir que el MID que lo están ampliando en su información. Bueno, sí, pero ya CBP está cambiando y está buscando una alternativa al famoso MID con el Global Business Identifier. Entonces CBP dice, bueno, el MID como es una formulación, no quiero decir libre, pero inexacta, porque alguien lo arma de una forma y otra empresa de otro, y a veces hay varios MIDs para un solo fabricante y demás. Entonces CBP quiere tomar una nueva fuente que va a ser uno de estos tres o varios de estos tres, ¿no? Entonces, bueno, muy importante que ya, mi recomendación para ustedes, que ya tengamos la información o el código de identificación, el DUNS number, el Legal Entity Identifier y el Global Location Number para todas nuestras plantas. Esta implementación
sigue en programa piloto, estamos hablando del 2027, pudiera ser, ¿no? Entonces digo, falta, ¿no? Pero vale la pena ya obtener estos datos y tenerlos listos. Así si el día pronto se da algún cambio, pues ya estamos listos y no nos esperemos hasta que ya veamos una implementación, ¿no? Bueno, reglas de marcado físico y transformación sustancial. También un tema muy interesante que CBP ha propuesto unificar. Ya hemos platicado de esto antes y esto sigue en regla o sigue en una regla propuesta más bien y sería algo, en mi opinión, muy, muy benéfico para, en este caso, México y Canadá, que son los que le aplicaría este cambio de interpretación o de aplicación de la regulación. Pero hay ciertos grupos en Estados Unidos que han puesto protestas y que no les parece que sea lo mejor o quieren cambios en esa regla, entonces no sabemos si vaya a entrar, pero bueno, vamos a ver qué sigue y si por supuesto entra algo más pronto, vamos a estar platicando de ello, por supuesto. Pudiéramos tener un manifiesto también de exportación, un aspecto también muy interesante, así como hay un manifiesto a la importación que crea el transportista, también podemos ver un manifiesto a la exportación en el futuro. Realmente, bueno, veamos una implementación inicialmente con buque aéreo y ferrocarril, me parece, y terrestre en última instancia, pero vamos a seguir observando y vigilando ese aspecto. Y también si ustedes fabrican cosméticos, hay mayor injerencia de FDA en la industria de cosméticos. Muy importante que si ustedes están en la industria de cosméticos, atendamos este tema porque FDA ya tiene mayor injerencia, similar a la que tienen alimentos, ya la tiene también en la industria de cosméticos. Entonces, bueno, vale la pena también verlo si es que estamos en esa industria. Y para terminar, tenemos ya algunas filminas más. Bueno, ¿qué vemos este año? Se va a poner bueno en pocas palabras. Elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tenemos una contienda ya casi asegurada entre Biden y su USTR Catherine Tai y Trump y Robert Lighthizer. Que bueno, Robert Lighthizer pudiera regresar o no como USTR. Él dice que no quiere, pero lo que sí es que él es uno de los principales asesores comerciales del presidente Trump. Y entonces, bueno, esperemos ya la retórica, los dimes y diretes y demás. Y esperemos a un Trump y bueno, todavía no es el candidato oficial Trump del Partido Republicano, pero prácticamente ya está ahí. Digo, tendría que pasar algo verdaderamente extraordinario para que no fuera así. Y Trump ya promete acciones pues digamos que en su primera mandato parece que Trump andaba tranquilo, ¿no? Ahorita sí ya anda con todo, por así decirlo. Y bueno, promete aranceles del 60% a China, remover el trato de nación más favorecida a China, también un arancel universal del 10% a todo el mundo, incluido México. Y bueno, ya vemos cómo los territorios se están empezando a proteger. Cuando hablaba al principio del aspecto geopolítico, a este tipo de temas me refería, ¿no? Cómo tenemos que entender cómo está el tema entre los países. Y lo comento porque recientemente un amigo me dice, oye, lo que pasa es que a uno de mis clientes pudieran, pudieran regresarse a China. Y le digo, ¿cómo que China? Sí, es que en México ya la mano de obra está muy cara y tenemos mucho escrutinio por parte del gobierno, etc., etc. Dije, bueno, ¿y sabe tu cliente que Trump ha prometido un 60% de arancel a China? Aún así le conviene regresar a China. ¿En serio le conviene regresar a China? ¿No? Entonces, no sé, puede ser que sí, esta empresa ya lo analizó, pero a eso voy, ¿no? Hay que realmente estar muy conscientes de lo que va a ocurrir, sobre todo en un posible regreso de Donald Trump. Yo no creo que sea una buena idea cambiar cadenas a países antagónicos como China en un posible retorno de Trump, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Digo, naturalmente hay gente que me excede en nivel y que puede tomar decisiones, pero bueno, si su empresa ha comentado ese tipo de temas, mándele esta filmina y digo, oye, sí sabes que está pasando esto, ¿no? Sabes que hay puede haber un cambio radical en el mandato de Estados Unidos, que puede haber cambios muy interesantes que según analistas, una proyección del 60% de aranceles llevaría el comercio con Estados Unidos y China a cero prácticamente. ¿Sí sabes eso, no? Entonces, bueno, vale la pena realmente tener en noción de esto. Y nuevamente, son proyecciones económicas. Los economistas son como los meteorólogos. O sea, no es una ciencia exacta como tal, ¿no? Son proyecciones, es probabilidad, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Me llama mucho la atención este gráfico que dice que si los aranceles se implementaran 60% a China,
tenemos prácticamente un comercio cero directo. Tenemos también el comercio a través de terceros países, que es lo que justamente estamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, y esto sí se ve muy probable porque esa es justa la intención de, bueno, digamos, la preferencia de Trump y su asesor comercial, Lighthizer, que han dicho claramente que buscan un desacoplamiento total con China, ¿no? Entonces, y sí lo han dicho, entonces, bueno, es algo que podemos ver. Sigamos viendo también, bueno, Trump puede amenazar el potencial para el nearshoring, puede ser, ¿no? Aquí este artículo pues habla de declaraciones, información de Rob Wood y de un tal Adrián González, que soy yo. Entonces, bueno, también les comparto sus artículos y también, bueno, de repente también ahí me colaboro con el financiero, no por presumir, pero aquí también les presento mis artículos y les dejo mis ligas para que puedan leer un poquito más de lo que estamos viendo. El último que yo creo que va a salir en el financiero habla de BYD, que es los comentaba el tema con BYD. BYD es la empresa líder de fabricación de vehículos eléctricos de China, ¿no? Tiene esta inversión de Warren Buffett, de hecho, ¿no? Entonces, y esta declaración de un alto ejecutivo de México, de BYD, que dijo que posiblemente iniciarían una planta en México para exportar a Estados Unidos, pues trajo un revuelo que había de protección que piden las armadoras Legacy de la importación de vehículos chinos, ¿no? Entonces, está muy interesante eso. Y no sé si vieron que, bueno, ahí compartí en LinkedIn que Samuel García hizo un post de TikTok donde BYD le llevó toda la gama de vehículos a su casa para enseñárselos y el último, Samuel García dice, y esperemos muy buenas noticias para Nuevo León. Entonces, no sé si quiere decir que BYD se pudiera instalar en Nuevo León, no sé si es algo que ya tenga arreglado, no sé si se refiere a otra cosa, pero también es un tema que está, pero bien, bien, bien interesante porque pues sabemos que la inversión china en la industria automotriz está creciendo y creciendo y creciendo y esto es naturalmente un aspecto que pues, está muy preocupado el gobierno americano y que si lo limita y que muy probablemente lo limitaría, yo creo que sería muy improbable que el gobierno americano no imponga alguna limitante a automóviles chinos, sean hechos en México o no, francamente, veríamos mayor aranceles en vehículos chinos de alguna u otra forma. Fuera del TEMEC, no me importa el TEMEC, lo que tú quieras no me importa, yo te voy a poner limitantes en vehículos chinos y sus partes posiblemente. Entonces, bueno, muy interesante. Es todo lo que tengo. Digo, tengo tiempo para, por supuesto, para preguntas, comentarios. Gracias, Guadalupe, ingeniero Enrique, TLC, a todo, Daniela, Octavio, a todo el equipo, Magda, a todos. Siempre para mí un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que apenas es todo lo que tienes, Adriana. La verdad es Sí. mucha información y muy interesante. Tenemos ya varias preguntas que creo que muchas se fueron resolviendo durante la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos una que nos habla sobre el aluminio, ¿verdad? Dice el día de ayer en México, Secretaría de Economía México emitió un comunicado sobre la homologación de fracciones arancelarias en el sector acero y aluminio y sobre la próxima revisión de marzo de 2024 para estandarizar las tasas como parte de la cooperación entre México y Estados Unidos. Como importadores y exportadores de este sector, ¿se puede operar algún cambio drástico derivado de esta revisión? Sí es posible, ¿eh? Digo, naturalmente aquí lo que está peleando Estados Unidos es que no quiere triangulación de principalmente China, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa eso? Digo, hay varios aspectos muy interesantes de la relación comercial entre México y Estados Unidos que pudiéramos ver impactada y revisada, sobre todo en la revisión del 2026. Para mí tiene mucho que hablar de el uso de insumos de terceros países si es que los traemos sin un impacto arancelario, ¿no? Específicamente hablando de las famosas reglas octavas y PROSEX, ¿no? Donde ahí como que es que es uso de todos, pero realmente es para exportación y no taso el producto chino, me lo traigo, no pago nada y lo mando a Estados Unidos con Temec sin pagar nada. Entonces, eso realmente siempre ha sido un tema y yo creo que ahora va a ser más tema. La homologación como yo interpreto la nota, digo, no la conozco de detalle por ser más en México, pero ¿qué significa? En México, si yo aplico un porcentaje, tú también aplícalo y tásalo, compadre. Y mira, y ahí ya no tenemos tema, ya tenemos la misma, digamos, el mismo frente hacia el mundo, ¿no? Entonces, es un tema que sí podamos ver a futuro. Si ustedes dependen en estos sectores de riesgo,
de Procex, regla octava, etc., con los cuales dejan de pagar aranceles que normalmente pagarían, pues sí es un tema que nos puede impactar. El día de mañana pueden decir, ¿sabes qué? Vas a tener que pagarlos, vas a tener que pagarlos porque ya tenemos presión de Estados Unidos que si no tenemos un frente en común, pues nos van a poner el frente, si el frente no lo tenemos todos, pues te lo pongo a ti entonces, ¿no? Sí, no sé si me explico, o sea, entonces por ahí puede venir mucho tema a lo general. En cualquier industria que hablé, que les comenté ahorita, que hay escrutinio automotriz, acero, aluminio, paneles solares, todos los insumos que estuvimos hablando, vale la pena considerar eso en nuestra planeación, en nuestra proveeduría, en lo que estamos haciendo, porque sí nos pudieran cambiar esta ecuación el día de mañana con apretando reglas de origen del TEMEC y también limitando programas de diferimiento como PROSEC y Regla Octava y otros que existen. Muy bien, también nos mencionan que si nosotros usamos solamente la materia prima con respecto al trabajo forzado y le aplicamos un salto arancelario, también aplica en trabajo forzoso si el retorno incorpora el producto terminado a una empresa de Estados Unidos y qué implicaciones tendría en la certificación OEA o CITIPAT. Mira, sí, recordemos, cualquier uso de trabajo de insumos elaborados en trabajo forzoso, automáticamente crea una prohibición en tu producto terminado, independientemente del valor agregado que le des, si salto arancelario o no, TEMEC o no, transformación sustancial, lo que tú quieras. Utilizas un insumo elaborado mediante trabajo forzoso en tu producto final como tal está prohibido. Ya. Si CBP se da cuenta o no, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero está prohibido, ¿no? Entonces, sí, además, no sé en la parte de OEA, pero CITIPAT sí exige controles en cuestión de trabajo forzoso. Sé que también el TEMEC, sé que también la ley mexicana, pero OEA no sé, eso sí me puede decir. Pero sí hay implicaciones, por supuesto, en certificaciones de seguridad como CITIPAT también, así es. Muy bien, nos dicen qué retos tienen los productores en México que tienen proveeduría china, si deberían buscar diversificar esas fuentes de abastecimiento para seguir facilitando la relación comercial con los clientes en Estados Unidos. Mira, pues yo creo que hay que primero ver el nivel de riesgo y de exposición que tenemos ante lo que estamos viendo, ¿no? Porque digo, tampoco, digo, y espero no haber dado la impresión equivocada, pero yo no pugno por un desacoplamiento o no, olvídate de China, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta, naturalmente, las limitantes que por ley nos están imponiendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con ellas o no? Entonces tenemos que entender qué áreas tenemos oportunidad, ¿no? Ya hablamos de ciertos aranceles, hablamos de impacto en ciertos aspectos, industrias también. Entonces, bueno, primero, pues, ¿estoy en esas industrias o no? ¿Tengo ese impacto o no? Y si estoy, naturalmente, pues hay que empezar a ver qué probabilidad tengo, si realmente tengo una exposición a trabajo forzoso o no. Y si ante el riesgo que representa, si prefiero utilizar insumos de otro país que no sea China, por ejemplo, ¿no? Que no quiero tampoco decir que tengo algo en contra de China, o de la inversión china, o de la población de China, para nada, ¿no? Pero sí tenemos que naturalmente entender esta competencia, nuevamente el aspecto geopolítico, ¿no? Que está en cierta forma fuera de nuestro control pero que sí impacta nuestras operaciones. Bien, con respecto a CBP, nos preguntan qué tipos de documentación oficial se puede solicitar la autoridad americana para demostrar los nuevos requisitos y si existe una liga directa en CBP donde se pueda consultar. Sí, miren, en los de trabajo forzoso, ¿verdad? Supongo que se refieren. eh, Sí, sí, aquí sí. dice para revisar los proveedores. Ajá. Sí, ahí en los recursos que les envié en las ligas, ahí viene información. Si necesitan más información, con gusto me pueden contactar. Pero lo que CBP quiere es información de la trazabilidad que estás haciendo en tu cadena de suministro. Por ejemplo, estas herramientas que les comento, las tienen, te pueden presentar reportes donde hay una trazabilidad armada por estas herramientas tecnológicas que dicen no estoy ligado. Segundo, tienes códigos de conducta con tus proveedores, tienes firmadas, tienes pruebas, también vale la pena visitas, ilustraciones, mapeos, estructuras, o sea, todo lo que tú puedas presentar sobre tu producto para decir que no tiene la mancha de trabajo forzoso, pues son aspectos que ha tomado CBP en cuenta, ¿no? Entonces,
digo, sí es amplio y avanzado. También depende, ¿no? Una cosa es decir, no estoy ligado a trabajo forzoso y no estoy ligado a Xinjiang. Y otra cosa es decir, sí estoy ligado a Xinjiang, pero no fue elaborado en trabajo forzoso. Si tú dices, sí estoy ligado a Xinjiang, pero no fue elaborado en el trabajo forzoso, CBP pide una multitud de documentos. Bueno, enséñame listas de empleados, fotos de dónde viven, declaraciones de empleados, algo, o sea, monumental, ¿no? Pero también si tu objetivo es decir, bueno, no estoy ligado, pues con estos mapeos, con estos códigos de conducta, documentación de proveedores, con facturas, órdenes de compra, mapeo, diagramas, tiende a ser suficiente. Bueno, pues ahí innumerables felicitaciones por la presentación. Y bueno, abriendo paso a los panelistas, paso también el comentario del maestro Héctor Castro, que tuvimos aquí problemitas, nos pudo subir, pero una felicitación por la extraordinaria presentación e invaluable actualización. Y bueno, ahora sí, ingeniero, si nos hace Gracias. favor. Gracias, Lupita. Adrián, impresionantes datos. Y preocupante también para la gente, ¿no? Mucha gente de acá, la mayoría de la gente no tenemos idea de qué es lo que pasa con todo eso chino, ¿no? Vi por ahí que tenías la cuestión de Temu y Shein y Sí. Adidas, estas aplicaciones que están llegando y que te están vendiendo aquí en México una cantidad tremenda de cosas. Y otras de estas, ¿no? Amén de Amazon y Alibaba, que la gente está acostumbrándose a comprar por internet y te llegan inmediatamente o te tardan un poco, pero te llegan. Entonces, sí es impresionante. Y esto de Jinxin, pues qué tremendo es, porque yo creo que es una región donde se importa una cantidad impresionante de todo el mundo. Y aquí en México tenemos mucho, ¿no? Yo lo he visto mucho cuando he visto facturas o he visto cuestiones, principalmente de acero, ¿no? Que te dice Yanshin o Shunguan o no sé qué otra cosa, pero es Sí, sí. impresionante. Si Y dice como tú Xinjiang, ya dices, valió, en pocas palabras. las bases de datos que tiene Estados Unidos y esa información que tiene, a la larga te van a sacar y te van a poner en la pantalla y te van a decir, aquí estás, Sí, lo tienes. Entonces, muy difícil todo esto. Una pregunta que yo tenía claro. curiosidad de hacer es la cuestión del trabajo forzado. ¿Qué pasa con estos ranchos que tenemos aquí en México donde toda la familia trabaja en el rancho? ¿Aplica el trabajo forzado? Mira, son preguntas, digo, muy interesantes. Realmente lo que CBP hace, es ve los indicadores de trabajo forzado, publicados por la International Labour Organization, nuestra organización mundial. Y esos indicadores hablan de ciertos, parámetros, ¿no? El trabajo infantil, puede ser una causante de una orden de detener liberación de mercancías, ¿no? Sí. Pero bueno, te soy sincero, yo creo que es una pregunta más en el ámbito laboral, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto la intervención de menores de edad en la producción de cierto producto puede ser considerado como trabajo forzoso o es aceptable, ¿no? Y es una pregunta que me han hecho antes, estoy sincero, pero pues sí es compleja de decirlo, ¿no? Porque de determinarlo, porque hasta donde yo creo, yo no siendo experto laboral, me parece que no es tan claro, ¿no? Porque inclusive Ajá. las leyes entre México y Estados Unidos pudieran variar en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema sin duda que vale la pena considerar. Naturalmente, sí ya estamos hablando de una industria sofisticada, avanzada, producción, no sé, de tomate, que de hecho hay orden de tener liberación de tomate de Culiacán, donde sistemáticamente se tienen niños trabajando, obviamente yo creo que ahí sí ya estamos mal, pero Ajá. una operación, digamos, más inocente, por así decirlo, pues tengo mis dudas. Yo creo que a lo mejor un experto nos puede decir. Sí, está difícil eso, ¿no? Porque sí, acá te digo, tengo un primo en Guanajuato, en la región que tiene las verduras y todo eso. Toda la familia está metida ahí, primos, sobrinos y todo, y chicos y grandes, todo. Digo, cuando viene la pizca y todo eso, contrata mucha más gente, pero la familia está metida. Entonces le digo yo, oye, cuidado con el trabajo forzoso porque te pueden aplicar una y nomás no entras a Estados Unidos con nada de eso. Oye, Adrián, pues muchas felicidades, impresionantes datos y toda esta información que nos das y todo. Yo creo que en México todos los productores deben preocuparse y deben tener la conciencia de estar perfectamente ligados con todo esto y saber exactamente qué están haciendo, qué están comprando, cómo lo están comprando.
como la pregunta esta que dijo, oye, yo compro en Genshin, me llegó una refaccioncita así chiquita y se lo tengo que poner al ese. Con eso ya estás fuera de la importación y está prohibido en Estados Unidos. Y es muy claro y es muy cierto, ¿no? Pues felicidades, un abrazo y pues adelante. Y seguimos estudiando y seguimos procesando. Darle, no tenemos de y otra, sí. seguimos leyendo, no hay más. No hay otra. Gracias, Enrique. Sí, es un reto Gracias. muy importante, vale la pena enfocarnos ahorita que todavía, y yo no sé, digo, francamente, quiero ser muy, muy honesto, digo, no sé si CBP no haya tenido tiempo de ver más importaciones de México o quieran dar como que un lapso de apoyo o digamos, de flexibilidad, por así decirlo. Me suena a mí a que sí, que a lo mejor su enfoque en lo que tienen su equipo, capacitan a la gente y dicen, bueno, vamos enfocando lo que viene de China, de Asia, México, bueno, a lo mejor no es mi prioridad, pero tarde o temprano nos van a llegar, tarde o temprano nos van a checar a detalle. Entonces vale la pena prepararnos ahorita que tenemos tiempo. Si en el futuro nos detienen mercancías y no hemos hecho nuestro análisis, ya es muy tarde. O sea, ya no logramos los tiempos de comprobar Así y es. nos vamos a tener un problema grave. Entonces, el Claro. tiempo de actuar realmente es ahora, ¿no? Con ese tipo de temas. Y otro punto que debemos preocuparnos también y que debemos empezar a pensar es en la India, porque ya también está creciendo tremendamente la India y en un momento dado también va a pasar lo mismo que China, porque vienen muy parecido todo esto. En México estamos infestados de coreanos y de chinos y de no sé qué, y tenemos ya tiendas y tenemos infinidad de cosas que de repente los ves y dices tú, es impresionante todo esto chino que ya están vendiendo aquí en México, caray, y coreanos. Sí. Coreanos, que Tepito ya no es de los tepiteños, ya es de coreanos. Hay Pues mucha fíjate, inversión, miren, mucha inversión y eso nos va también a ir cosas buenas y retos también. Y sí, India también. Estados Unidos está promoviendo el ascenso y el crecimiento de India como un contrapeso a China en Asia. Entonces, vamos a ver cómo India también empieza a tomar un papel importante en el mundo, yo creo que en los próximos años. pues no tarda, ¿eh? No tarda. Gracias, Adrián. Usted, Felicidades. ingeniero Herón, es un gusto. Muy interesante, la verdad. Ahorita que mencionó ingeniero de las plataformas, veía un documental donde decían que no son los mismos catálogos de Estados Unidos, Canadá, que el que se vende en México y Latinoamérica, ¿no? Por cuestiones ambientales, me imagino que también contribuye el trabajo forzoso. Entonces, bueno, pues son cambios que también que ya nos van a regular, ¿no? Ya nos alcanzaron las regulaciones. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Y en este momento hacemos entrega del reconocimiento TLC Magazine y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Adrián González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Principales Temas Aduana Americana 2024, el día 28 de febrero de 2024. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.